Hola y bendiciones. Aquí estamos otra vez, la cuarta semana en esta escuela de intercesores. Y estamos en un tiempo muy maravilloso. Dios está haciendo cosas buenísimas en este ministerio. Yo sé que Él está haciendo cosas buenísimas en la vida de cada uno de ustedes. Y vamos a seguir abriéndonos, vamos a seguir recibiendo, vamos a seguir practicando, mejorando. Y en esta semana, la cuarta semana, completando nuestro primer mes de estas enseñanzas. Y esta semana este mes ha servido para traernos, para regresarnos a los fundamentos de un intercesor. Y en esta semana, semana número 4, estamos hablando de la carga de Dios. Y durante este tiempo vamos a ver que estamos cerrando una etapa y estamos abriendo otra. Y no podía venir en un momento más perfecto, considerando todo lo que ha pasado con nuestra Madre Espiritual y como un ministerio y aún en la serie de ¿Quién es ese Espíritu Santo? Que estoy predicando en el norte. La misma cosa está resonando durante este tiempo. Es tiempo de cerrar una etapa y entrar en otra etapa. O en las palabras que yo estaba usando en la prédica, cerrando un capítulo y entrando al otro capítulo. Cuando yo lo dije en la prédica, yo estaba haciendo referencia a ese estudio del Espíritu Santo en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estoy haciendo una serie con el Espíritu Santo como el protagonista de esos mensajes. Y se sentía como si estábamos en los evangelios por mucho tiempo, esos 4 libros. Y al final, en la última escritura de las que yo iba a predicar del libro de Juan, yo sentía como si esa última escritura estaba cambiando de capítulo. No lo sentí de Mateo a Marcos, de Marcos a Lucas, de Lucas a Juan, pero sí lo sentí saliendo de los evangelios, saliendo de Juan y entrando al libro de Hechos. Y la revelación está en que los evangelios sirven para mostrarnos cómo es que vivía Jesús, ¿verdad? La vida, el ministerio de Jesús, su nacimiento, su muerte, su resurrección, pero entre todas esas cosas, la manera que Él vivía, la manera que Él impactaba, la manera que Él sanaba, y simplemente era la manera de ejemplo de cómo es vivir con el Espíritu Santo en ti. Y podíamos ver cómo era el Espíritu Santo con los discípulos, pero no podíamos ver el Espíritu Santo en los discípulos. Pero vimos en los evangelios el Espíritu Santo en Jesús, ¿verdad? Cambiando de un capítulo al otro capítulo, estábamos saliendo de la información y empezando a entrar a los hechos, ¿verdad? Estas enseñanzas todavía va a ser información, todavía va a ser enseñanzas, ¿verdad? Pero durante la semana, cuando estamos enfocándonos en nuestro tiempo de oración, en nuestro lugar secreto, y vamos a seguir con eso 30 minutos cada día, es donde salimos del evangelio y entramos a los hechos, ¿verdad? Y eso es lo que estoy viendo durante este tiempo. Todas las cosas están alineando. Iglesia Maranatha Norte está cambiando de capítulo en la serie de ¿Quién es ese Espíritu Santo? La iglesia de la central, la iglesia del fundador, el apóstol Rosario, está cambiando de capítulos porque en el ministerio de papá y también con lo que pasó con nuestra Madre Espiritual. Pero antes de entrar en hablar específicamente sobre la carga de Dios, quiero comenzar recordando el camino que hemos recorrido para llegar aquí, ¿verdad? Yo sé por testimonio que muchos de ustedes ya están sintiendo la diferencia en tu vida, ya estás sintiendo como tu lugar secreto siendo como reactivado, o posiblemente estás entrando en nuevos niveles de intimidad con Dios, con tu Padre que te espera detrás de esa puerta cerrada.
Y antes de entrar en ese resumen, me gustaría tocar sobre algo que papá dijo este último domingo que me estremeció, si se puede decir eso. Yo creo que sí se puede decir eso. Sí, me conmovió, me motivó, me hizo sentir aún convicción. Y una de las cosas que él dijo es que cada vez que tú oras en el lugar secreto, debe ser una experiencia completamente nueva. Y yo dije, wow, en serio. Yo no sé si tú sentías la misma cosa, ni sé si recibiste eso cuando él estaba predicando, o si quizás ni lo notaste, simplemente eran palabras o algo así, pero de todo el mensaje que él predicó este último domingo, el primer mensaje después de enterrar a nuestra madre, él dice eso. Eso ahí fue como una joya para estas enseñanzas. Eso ahí es como un diamante en nuestro proceso de tratando de llegar al corazón del Padre. ¿Por qué? ¿Por cuál otra razón vamos a cerrar esa puerta? Para nosotros sería mejor dejar la puerta abierta para que todos nos puedan ver orar, para que todos puedan oírnos y admirar nuestra jerga, admirar nuestra revelación, cuántas escrituras tenemos memorizadas, ¿verdad? Pero no. Lo que él dijo es que cada vez que estamos en ese lugar secreto, reconociendo si el Padre está ahí, el Padre de la creación, el Padre que nos repite, el Padre que rompe moldes. El Padre quiere romper el molde de tu última experiencia con Él en el lugar secreto. Yo no sé si eso te impacta, pero eso hace mis ojos sentir un poquito de calor, como si puedo llorar, pero no lo voy a hacer. Cada vez que estamos en la presencia del Padre, debe ser una experiencia nueva. Nueva. No puedo decir que he llegado yo. Para nada. Pero yo puedo decir que yo quiero llegar. Y yo creo que justamente estamos haciendo las cosas correctas. No las cosas religiosas. Estamos haciendo las cosas correctas. Para que podamos, no sé, incrementar, crecer nuestro chance para llegar allá. Ok, vamos a entrar a la palabra. Ya estamos en 7 minutos de yo simplemente saludándoles. Les amo, les bendigo. Saludos. Espero que estás teniendo un tremendo día. Espero que este video llega, toca tu vida y te transforma, capacitándote para ojalá tener momentos en la presencia del Padre que no se repiten. Ok, semana 1. Aprendimos que el intercesor nace en el lugar secreto, ¿verdad? Wow. No nace cuando tiene un micrófono, no nace durante un servicio, pero los intercesores nacen en el lugar secreto. Tú tienes que guardar tu lugar secreto, lo tienes que proteger, tienes que purificarlo, tienes que asegurar que ese lugar es literalmente es donde tu altar es en tu casa. Y eso tiene que ser protegido. Los altares, vamos a pensar en eso en unos segunditos, porque semana 2 estaba hablando de eso. Los altares, la iglesia no es el altar. Como una iglesia no puede ser una iglesia sin un altar. Pero un altar puede ser un altar sin una iglesia. Es muy interesante, yo creo que es al principio del libro de Nehemías. Dijo que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Babilonia y estaban regresando a su tierra prometida. No fue en Nehemías, fue en Esdras. Estaban hablando de que en cualquier lugar donde ellos iban, si ellos pararon en el camino, ellos iban a hacer como campamento en una noche, como algo así, antes de montar carpas, ellos edificaban altar. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, antes de construir edificio, ellos construyeron altar. Para mí, si el altar está ahí,
tú puedes tener iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia es el altar. Y el altar tiene que ser protegido y por eso tenemos esas cuatro paredes. Debes cuidar, proteger tu lugar secreto como si el altar que te conecta a tu Padre está ahí, y eso es la cosa más sagrada. Amén. Aprendimos la primera semana que el intercesor nace en el lugar secreto, que nadie puede dirigir intercesión pública si no vive una vida privada con Dios. Gloria a Dios que estamos llegando ahí, ¿verdad? O regresando ahí. Semana 2, estábamos hablando de que no basta con solo entrar al lugar secreto. No se termina ahí. No basta con entrar al lugar secreto, sino que somos llamados a vivir como un altar. Una vida ofrecida, una vida rendida y una vida disponible. Wow. Y cuando tú eres un altar vivo, Dios te protege, como las cuatro paredes que protegen los altares en las iglesias. Soy el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y cuando tú proteges ese templo, esa tierra santa, sagrada, Dios rodea con ángeles a aquellos que le temen. Semana 3. Dios nos despertó como atalayas, retándonos a orar con nuestros ojos abiertos, aprendiendo cómo orar con nuestros ojos abiertos. Nos enseñó a ver antes de hablar y a discernir antes de interceder. Y ahora llegamos a la semana número 4, porque hay algo que ocurre después de ver. Gloria a Dios, no hemos terminado. Porque cuando Dios confía visión, cuando Él te permite ver algo, eso significa que tú tienes que hacer algo con lo que Él te permitió ver. He dicho eso mucho en prédicas, que hay personas que ven y después de ver critican. O cuando ellos ven, después de ver, bochinchan. Ellos hablan con otra persona que no tiene nada que ver con la persona que ellos vieron como esa cosa. Después de ver, si tú notas algo, si tú notas el cambio, la diferencia en una persona, aún en este grupo, si lo has visto, es porque Dios te permitió verlo. Y no podemos ser fieles en lo muy poco y ser confiados en lo mucho, sino si ni podemos ser fiel con lo que Dios te permitió ver. Tenemos que hacer algo con eso. Cuando Dios confía visión, muchas veces también confía carga. Estamos hablando, lo repito otra vez, la carga de Dios. Una advertencia necesaria desde el principio. No todo él o ella que ora recibe carga. No todo el que ve puede cargar. Estamos hablando de diferentes gracias, dones. No todo el que ora recibe carga. Y no todo el que ve puede cargar. La carga del Señor no se busca. La carga del Señor se recibe. Los que cargan las cargas del Señor son los que verdaderamente son intercesores. Por esa razón, y yo ni sabía eso hasta que yo organicé las notas para esto, pero desde que yo entregué mi vida a Dios, yo sentía como si yo iba a ser un predicador, yo sentía como si Dios me usaba de una manera profética, pero yo decía, sí, mi gracia, mi ministerio no es intercesión. Hasta ahora, ¿verdad? Pero yo decía que yo no soy un intercesor por una razón, y es porque en la mayoría de los momentos estoy tranquilo. No había mucho que me cargaba, no había mucho que me molestaba.
Yo entraba a temporadas donde yo me preguntaba a mí mismo si yo tenía emociones. No lloraba por meses, sino años. Realmente no me reía mucho. Esto es hablando cuando yo vivía en Chicago. Ahora estoy mucho más feliz y tengo más emociones, pero durante ese tiempo no lo tenía. Realmente no había nada que me molestaba. Y yo le decía a Dios, ¿qué me pasa? Y por esa razón yo simplemente oraba en lenguas. 15 minutos, media hora, 1 hora, 3 horas, 5 horas antes de predicar. Si no, todo el día. Y yo oraba en lenguas todo el tiempo porque yo no sentía cargas. Y yo sí puedo decir, en ese tiempo yo no era intercesor. No puedo decir eso hoy en día. Dios me ha levantado como un intercesor. Dios te ha levantado como un intercesor. Y podemos decir eso porque nosotros sabemos que tenemos cargas que no son las nuestras. Y si tú estás escuchando este video y si no sientes como si tú tienes cargas, si simplemente estás andando por la vida como un robot monótona, eso no significa que Dios no puede confiar cargas en ti. Eso no significa que Dios no va a confiar cargas en ti. Pero la primera cosa que tienes que hacer es ver, y después que tú ves lo que Él te quiere mostrar, si tú permites, Él va a compartir su carga contigo. Y Dios solo confía sus cargas a corazones alineados a Él, a vidas rendidas y a ojos despiertos. No sé si tú quieres cargar las cargas del Señor. No es que necesita ayuda con sus cargas, Él es el Todopoderoso. Pero qué privilegio es ser sus bocas, ser sus provocadores aquí en la tierra. Ser los que responden a los que van a pararse en la brecha. Y nos paramos en la brecha no con nuestras cargas, pero con las cargas del Señor. Ok, lo que la carga del Señor no es. Lo que la carga del Señor no es estrés. No es ansiedad, no es afán, no es depresión, no es activismo espiritual, ni es preocupación humana. Hay personas que piensan que son ungidos, pero los frutos que ellos muestran son esas cosas. Estrés, ansiedad, afán, son intranquilos, no se pueden quedar inquietos. Ese activismo espiritual, preocupación, ay, qué pena, hermana, oh no. Hay gente que existen preocupados de toda cosa y piensan que son intercesores porque sienten. Pero sentir no es la misma cosa que cargar. Porque cuando tú estás cargando las cargas del Señor, tú tienes que saber, o tú ya sabes responsablemente, que es como esa carrera de relay. 4 personas, como yo describí con los micrófonos. 4 personas en un servicio, en una carrera. La primera persona tiene esa batuta y lo pasa a la segunda persona, y lo pasa a la tercera persona, y lo pasa a la cuarta persona. Así es. Cuando tú recibes las cargas del Señor, tú lo cargas por un momento, pero después tú lo entregas a la otra persona que lo va a cargar también. Y por eso es que tenemos un ministerio aquí para ayudarnos con todas las cargas. Y como la palabra dice, es mejor 2 que 1. La palabra dice que es más difícil o imposible romper 3 flechas, 3 de esas, de 1 o de 2. Por eso es que necesitamos la unidad, por eso es que necesitamos la unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso es que tenemos que encender todos los miembros
que se congregan entre el pórtico y el altar como intercesores para no tener que ser completamente abrumados con las cargas. Dios no es tan injusto que Él va a aplastarte con sus cargas. No, Él te aplasta cuando a ti te importan tus cargas más de lo que a ti te importan las cargas de Él. Ahí es cuando Él te permite ser aplastado. Eso es lo que no era o lo que no es la carga del Señor, las cargas del Señor. Pero sí lo que son las cargas del Señor es compartir el peso del corazón de Dios. El peso del corazón de Dios es su amor. Ese peso lo llamo unción también. Pero compartir el peso del corazón de Dios, eso es una carga del Señor. Sentir lo que Dios siente, eso es una carga del Señor. Llorar por lo que Dios llora, eso sí es una carga del Señor. E interceder desde compasión y no desde información. Orando desde información es hueco. Intercediendo desde compasión es unción. Yo siempre decía por años ya, no hay unción sin compasión. La evidencia está en cuando Jesús veía una necesidad, cuando Él veía gente que no podían sostenerse, que estaban enfermos. La palabra dice, Él estaba lleno de compasión y después salió a sanar a todos. No había unción sin compasión. Pero esas cosas son las cargas del Señor. Compartir el peso del corazón de Dios sigue siendo el corazón de Dios, no tu corazón. Sentir lo que Dios siente siguen siendo los sentimientos de Dios, no tus sentimientos. Él comparte eso contigo para que hagas algo con eso. Y eso es semejante a lo que yo dije de cuando Él te permite ver algo, tú tienes que hacer algo con eso, ¿verdad? Vamos a mirar a Jeremías 20, versículo 9. Cuando la carga quema. Y dije, no me acordé más de Él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Eso es una carga, si no has visto una. En la manera que papá adora desde una desesperación, la manera que él predica, la manera que yo predico, la manera que algunos de ustedes oran. Esas son las cargas, esos son esos huesos ardiendo en nuestros cuerpos. La carga no se apaga fácilmente. La carga no se sacude con distracción. La carga no se ignora con comodidad. La carga arde. Y cuando Dios pone carga en un intercesor, ya no se puede orar igual que antes. Santo, ni lo vi cuando lo puse aquí. He predicado mucho sobre que hay bautismos del Espíritu Santo, que Él quiere refrescar tu don, Él quiere avivar tu don. Y yo siempre digo que hay un nuevo bautismo que te ayuda con tus problemas nuevas. Y cada vez que yo experimenté eso en mi vida, y ha sido un ratito que no lo experimento, estoy buscando una nueva, para ser honesto. Pero he sido bautizado entre 5 o 6 veces. Yo tengo memoria de cada una de ellas. No quiero testificar por mucho tiempo. Pero una cosa que pasó es que yo hablaba unas lenguas al principio. Estaba en un momento, sentí
De repente nuevas lenguas empezaron a salir de mi boca, incontrolables. Y después de ese momento, cuando yo, próximo día, una semana después, cuando yo regresaba a orar en lenguas, yo no podía orar en las mismas lenguas que yo oraba una semana antes. Estaban cambiadas eternamente. Y eso pasó como 5, 6, 7 veces. Lo mismo puede pasar con un intercesor, aún si no sabe cómo orar en lenguas. No me gusta cómo se sentía usar la palabra el que sabe orar en lenguas, el que puede o el que permite al Espíritu Santo, mejor dicho, orar a través de ellos. Pero aún ellos que no hablan en el Espíritu también pueden tener una experiencia de que tu vida de oración, tu manera de orar, cambia para siempre después que Dios confía una carga de Él en ti. La carga del Señor. Vamos a mirar a Jesús. Mateo 9:36. Me encanta esto. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y al ver las multitudes, Jesús vio, tuvo compasión de ellas. Jesús sintió. Y como ovejas, como ovejas que no tenían pastor, Él tenía que ir a ellos. Jesús vio, Jesús sintió, Jesús actuó. Eso llama de atalaya que vio. Jesús sintió, eso habla de carga. Y Jesús actuó, eso se llama de intercesión. Él vio la necesidad y Él no podía quedarse solo, no podía olvidarse de lo que Él vio. Él no podía seguir caminando a su próximo lugar. Él no podía seguir caminando a ese próximo lugar sin la memoria de lo que Él vio. Él vio las multitudes. Estaban perdidos. No tenían pastor. Y Él tenía que hacer eso. Algo con eso. Si Jesús lo tenía que hacer, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no? Hay muchas cosas que nosotros veamos y tratamos de olvidarlo. La verdadera intercesión nace cuando la visión se convierte en compasión. Si tú ves algo que tú sabes que es algo triste o que tú sabes que es algo injusto y tú no sientes nada, tienes que empezar a orar para poder sentir otra vez. Como yo decía en este mismo video, yo no era intercesor, yo no tenía cargas para nada. Yo fui tan herido en mi vida antes de Dios que por años yo completamente dejé de sentir. Y cuando yo entregué mi vida a Dios y cuando yo leí la Biblia de tapa a tapa, y cuando yo recibí esa revelación que no hay unción sin compasión, yo recibí eso antes de predicar. No hay unción sin compasión. Yo empecé a orar. Y yo empecé a decirle a Dios, Dios, con este corazón que yo tengo, no creo que tú me puedes usar. Y yo siento como si tú quieres usarme. Y yo le dije, yo tengo que empezar a sentir otra vez. Y por meses yo empecé a orar, Dios, yo declaro en el nombre de Jesús que yo tengo el corazón de Cristo. El corazón de Cristo. Pon en mí la misma compasión que tenía Cristo.
Y para los que me conocen o los que me escuchan, un encuentro con una ardilla muerta me reveló que Dios cambió mi corazón. Si no entiendes la historia, pregúntame en un momento cuando me ve. La verdadera intercesión nace cuando la visión, cuando lo que ves se convierte en compasión. ¿Por qué es que las cargas, por qué la carga es peligrosa sin fundamento? ¿Por qué la carga es peligrosa sin fundamento? Aquí quiero ser muy claro con ustedes. Una persona sin lugar secreto, sin altar, sin discernimiento, que intenta cargar, se quema. Una persona que intenta cargar sin lugar secreto, sin altar, sin discernimiento, se quema, se confunde, se amarga y se cansa espiritualmente. Hay intercesores que están cansados, muy cansados. Parte de eso es porque ellos piensan que tienen que vivir en la brecha. Hay como un espíritu de orgullo, de protagonismo o algo. No, esto es mi carga. No, eso es la carga del Señor. Y tú no eres la única persona en este planeta que lo está cargando. Tienes que tener fe que hay otras personas que están orando. La presión de todo el mundo no está en tus hombros. Pero si tú tratas de cargarlo solo, te vas a quemar, te vas a confundir, te vas a amargar y te vas a cansar. Por eso Dios no empieza con carga. Dios siempre empieza con fundamento. La carga y el atalaya. Un atalaya ve peligro, ve desorden, ve desviación. Y cuando él ve peligro, carga. Ve desorden, carga. Ve desviación, carga. Pero esa carga no se anuncia primero al pueblo. Se presenta primero delante de Dios. Deja los chismes con tus hermanos y comparte los chismes con tu Señor en el lugar secreto. Te vas a sentir mucho mejor. El atalaya no expone al pueblo, intercede por el pueblo. Hay una carga sacerdotal. Cada uno de nosotros, reyes, sacerdotes, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y en la otra traducción dice algo de los servidores en cambio de los ministros o sacerdotes. Estamos tratando de transformarnos en gente que son como trompetas de capítulo 2. Antes de ser trompeta, antes de restauración, antes de promesa, hay lágrimas, hay clamor, hay carga. Una pregunta honesta para esta semana. Y no es cuánto estoy orando. No es cuántas palabras bellas compartí cuando estaba orando en esta mañana. Cuántas escrituras recité durante mis oraciones en esta mañana, en el último servicio. La pregunta no es cuánto estoy orando. La pregunta es, ¿qué me está doliendo delante de Dios? Porque lo que no te duele, tú no cargas. Lo que no te duele, no lo intercederás. Lo que no te duele, nunca lo vas a ver transformado. Lo que no te duele, nunca lo vas a ver salir a la luz. Y es mejor dolores de parto que dolores de aborto. Porque por lo mínimo, con dolores de parto, algo nace
y lo tienes. Dolores de aborto. Algo sale de ti, algo nace, pero no lo tienes y te deja vacío. Esta semana Dios no nos está llamando a hacer más ruido, decir más palabras, mostrar más emoción. Nos está llamando a cargar con Él. Cargar con Él. Y eso es un honor. Y no solo un honor porque tú lo mereces. Es un honor porque es una responsabilidad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esa revelación. Gracias, Espíritu de Dios, por orar a través de nosotros, Señor, cuando nosotros empezamos a hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu, orar en lenguas. Padre Santo, gracias por todos los momentos en ese lugar secreto, Señor. Gracias por traer tu creatividad al lugar secreto, tu creatividad a nuestras vidas de oración. Gracias, Señor, por cada momento, por cada revelación, por cada visión, por cada vez que tú has hablado a las personas que están haciendo estas prácticas fielmente. Gracias, Espíritu Santo, por el espíritu de convicción para aquellos que no han sido tan fiel con las prácticas, pero siguen viendo los videos porque ellos le encanta oír la palabra del Señor o le encanta ver prédicas. En el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, gracias. Porque no tenemos que vivir bajo condenación, porque en Cristo no hay condenación. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos que tú sabes cuándo mostrarnos y cuándo confiarnos cargas. Gracias, Señor, porque tú no has compartido una carga con ni uno de nosotros cuando no estábamos preparados para cargar esa carga. Pero gracias, Señor, que tú estás esforzando, tú estás estableciendo nuestros fundamentos en la vida de intercesión. Y no queremos cargar nada que no venga de ti, Señor. No queremos cargar ni las cargas de las otras personas si no vienen de ti primero, Señor. Pero tampoco queremos huir de lo que tú nos confías. Forma, Señor, nuestro corazón. Profundiza nuestra compasión. Enséñanos a interceder desde tu carga y no de nuestra carne. Haznos intercesores maduros, Señor, que saben llorar delante de ti antes de hablar delante del pueblo. Amén. Para la tarea de esta semana no vamos a buscar carga. Vamos a aprender a recibirla correctamente. La tarea está diseñada para enseñarnos a cargar sin quebrarnos. Yo quería decir buena suerte, pero no creemos en eso. Les bendigo, les amo y hasta la próxima.